Cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con un tema muy importante dentro de la didáctica de la literatura, como es el trabajar las estrategias para la enseñanza. Efectivamente, como hemos mencionado en clases anteriores, lo fundamental dentro de un proceso de enseñanza de la literatura es generar los medios que faciliten el desarrollo de la comunicación pedagógica con nuestros estudiantes. En la actualidad, pues vamos a estar siempre enfrentados a una pregunta básica y es ¿cómo enseñamos literatura hoy? Teniendo en cuenta que las generaciones de lectores marcadas por la tecnología tienen en la actualidad una forma muy diferente a leer, a crear y a construir información, lo cual demanda también mayores retos a los maestros al momento de organizar sus clases. No cabe duda que desde el punto de vista docente hay varios aspectos relevantes a la hora de imaginar y crear una estrategia y una forma de cómo empatizar a nuestros estudiantes con la literatura. Considerando lo anterior, debemos entonces ponernos a reflexionar sobre cómo desarrollar experiencias para lograr ese aprendizaje de la literatura a través de la enseñanza. En este caso, debemos formularnos también unas preguntas al momento de planear nuestra clase, y es, en primer lugar, ¿qué tipo de experiencia promueve la literatura en los estudiantes? Es decir, ¿con qué finalidades vamos a trabajar esta enseñanza de la literatura? Buscamos favorecer en los estudiantes las habilidades comunicativas, procuramos que nuestros estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento, buscamos que esta experiencia sea motivadora, significativa, gratificante, orientada a la creatividad, a la imaginación y al juego con el lenguaje. Son algunas de las preguntas que continuamente vamos a tener como maestros al momento de organizar también nuestros materiales de enseñanza. Una segunda pregunta sería el considerar cuál es el sentido de enseñar literatura en la escuela. Muchas veces perdemos igualmente la respuesta a estas preguntas tan fundamentales. Cuando nos preguntamos por el sentido de la literatura es mirar que a través de ella se cumple una función cultural, una función social, una función estética, una función lúdica, que dependerán siempre de la manera como se oriente la lectura igualmente del texto literario, porque la literatura no solo es entretenimiento, a través de ella podemos desarrollar competencias cognitivas, éticas y estéticas en nuestros estudiantes, como lo postula Jorge Cárdenas en su texto La pedagogía de la literatura, o como ya lo señalaba en la historia de la didáctica de la literatura también la señora Teresa Colomber. Una tercera pregunta que debemos señalar es cuáles son los modos más apropiados de enseñar y aprender literatura. Precisamente sobre este tercer interrogante es donde recae la mayor fuerza de las estrategias didácticas. Cuando hablamos de modos más apropiados de enseñanza, estamos incluyendo todos aquellos recursos que hacen posible que nosotros establezcamos una comunicación pedagógica con nuestro estudiante y mediemos también a partir de ese ejercicio, de ese diálogo académico, los saberes y los contenidos fundamentales de esta disciplina como es la literatura. Sin embargo, al momento de determinar cómo vamos a desarrollar esa enseñanza de la literatura y las estrategias que van a tener lugar en nuestro espacio de clase, es importante considerar también los imaginarios estudiantiles, sobre todo en dos puntos importantes cuando ya estamos en el ejercicio de la docencia. El primer punto que debemos afrontar es precisamente el de la obligatoriedad.
La enseñanza de la literatura entra siempre en esa contradicción del gusto y de lo obligatorio. En este caso, la imposición, la monotonía, el aburrimiento, la incomprensión va a conducir continuamente al odio por la literatura, y estos adjetivos van a depender muchísimo de la forma como nosotros enseñemos, igualmente la disciplina, de los medios que contemos para poder desarrollar igualmente este ejercicio de desarrollo comunicativo con los estudiantes. El segundo aspecto importante es que debemos mantener ese gusto, ese amor, esa ilusión por la literatura, y en este caso debemos motivar a nuestro estudiante para que vea la literatura como un ejercicio de comunicación, de aventura y disfrute del lenguaje, que él mire precisamente la lectura de los textos, la escritura literaria con una emoción, como un divertimento, como un juego, despertando constantemente a través de las estrategias didácticas que implementemos la curiosidad y la habilidad para expresarse igualmente de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Precisamente para que la lectura se convierta en ellos en una guía y que desarrolle un deseo y una dinámica precisamente por apropiarse de esta literatura. Y precisamente para afrontar esos imaginarios debemos considerar que todo profesor de literatura debe tener en cuenta algunos aspectos importantes al momento de organizar su clase. El primero de ellos sería mantener una motivación constante de sus estudiantes, lo cual se logra a través de la recursividad y también de la claridad con la cual nosotros presentemos los temas de la clase, de la organización y la planeación curricular y del conocimiento que tengamos también del contexto y de nuestros estudiantes. También una selección adecuada de los materiales de enseñanza y dar posibilidades de elección de los textos con los cuales se va a trabajar dentro del aula, proponer autores, libros, actividades a través de las cuales ellos también quisieran aprender literatura, y en ese orden facilitar igualmente la participación activa de nuestros estudiantes, dando lugar a distintas técnicas de expresión oral que los habitúen a expresarse y a desarrollar también sus habilidades de pensamiento. Como vemos, las estrategias van a ser ese camino que posibilite entonces desarrollar esas habilidades creativas, propositivas e interpretativas también que van a caracterizar a nuestros estudiantes. Como hemos señalado, pues no podemos hablar de didáctica de la literatura sin tener una claridad de los apoyos y estrategias de enseñanza con las cuales vamos a interactuar como maestros en el aula. Las estrategias didácticas tienden a definirse de una manera general como los procedimientos o actividades que emplea un profesor para conducir el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Este concepto implica también una actividad de parte del maestro, porque éste debe tomar una serie de decisiones oportunas para planear y organizar ese proceso educativo y desarrollar de esa forma un aprendizaje significativo en los estudiantes. Para ello, todas las actividades y planes de acción o planeación curricular que él desarrolle deben facilitar los procesos de aprendizaje y estar también en coherencia con los propósitos de formación que se haya previsto en la disciplina. En este caso, vemos que la didáctica de la literatura continuamente va a estar haciendo uso de estas estrategias, porque efectivamente si la función nuestra es enseñar literatura, debemos tener también los medios a través de los cuales acerquemos a nuestro estudiante al saber propio de esta
área fundamental. De ahí la necesidad que tengamos los maestros de explorar constantemente alternativas didácticas que respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes y también a la exigencia del contexto. Como hemos señalado, pues dentro de la didáctica de la literatura, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser sistemático y organizado, y para ello es preciso que todas y cada una de las actividades estén coordinadas para que en realidad pueda igualmente desarrollarse el proceso de una manera efectiva. Entonces, las estrategias didácticas van a contribuir para que nosotros podamos garantizar que ese aprendizaje de nuestros estudiantes se logre de una manera adecuada. Constantemente dentro de la teoría de la educación y dentro de la referencia de la didáctica, siempre a las estrategias se las va a estar relacionando con procedimientos, actividades, métodos, técnicas o recursos, puesto que también estas palabras implican una serie de actividades y puestas en práctica de ciertos procesos que debemos desarrollar dentro del aula. Como hemos señalado, la acción educativa siempre va a implicar un proceso de interacción entre el maestro y el estudiante, y ambos van a construir de manera continua pues ese aprendizaje a partir de la reflexión acerca de los temas de enseñanza que se van a lograr con la intervención de una estrategia o de varias estrategias didácticas, para que así podamos nosotros responder eficazmente a esas necesidades de aprendizaje que tiene nuestro estudiante. Por ello vamos a ver que las estrategias didácticas tienden también a definirse como todos los procedimientos, métodos y técnicas que plantea un profesor para que el estudiante construya sus aprendizajes. Se señala que estas estrategias igualmente deben ser organizadas y planificadas. Por ello, se puede establecer que son un producto de una actividad constructiva y creativa del maestro. Implican también poner en práctica esas competencias pedagógicas que maneja el educador. Por ello, las estrategias didácticas pueden entenderse también como un conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tienen como un objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. ¿Cómo se logra este proceso? Pues buscando esos recursos que permitan facilitar un procesamiento más profundo de la información de nuestros estudiantes, pero también generando todos aquellos procedimientos que promuevan que ese aprendizaje igualmente se logre a través de la comprensión y el análisis de los conceptos en la realidad también de la que participa nuestro educando. Como en este caso estamos hablando de didáctica de la literatura, pues debemos igualmente escoger o seleccionar estrategias que favorezcan el desarrollo de la lectura, la escritura, el habla, la escucha, la escritura creativa, la lectura crítica, la representación de conceptos de manera gráfica. Todas esas habilidades deben igualmente trabajarse como un proceso a lo largo entonces de la formación dentro del campo de lo literario. Las estrategias didácticas vamos a ver que están igualmente integradas por unos componentes importantes como son los contenidos, las finalidades, las actividades, los recursos, las técnicas y métodos de enseñanza. Como hemos dicho, los contenidos van a estar determinados siempre por el desarrollo curricular y en este caso, pues para definir estos contenidos que harán parte de la enseñanza de la literatura, debemos consultar, para el caso colombiano, todas las normativas que rigen igualmente esta planeación del área como tal, como son los derechos básicos de aprendizaje, los lineamientos curriculares de lengua castellana y literatura,
los estándares curriculares. A través de ellos pues podemos organizar los distintos temas que van a formar parte de nuestro proceso de enseñanza y también nos van a dejar claridad sobre cómo entendemos la literatura y la importancia que tiene para la formación de los estudiantes. También debemos tener claridad sobre las finalidades, propósitos, competencias que perseguimos desarrollar en nuestros educandos a través de la enseñanza de esta disciplina. Y esto se va a lograr a través de una actividad práctica, entendida esta como una serie de actividades que pueden desarrollar nuestros estudiantes para poner igualmente en juego todas sus competencias comunicativas que hagan posible la interpretación igualmente de estos conocimientos y el reconocimiento sobre todo del lenguaje como esa herramienta fundamental de comunicación y de la literatura como ese continente de mundos que hace posible también la comprensión de su realidad sociocultural. También dentro de estas estrategias didácticas están los recursos de enseñanza. Entonces vemos cómo en la actualidad, por ejemplo, a través de la educación asistida o mediada por las tecnologías, dentro de estos recursos todos hemos tenido que acudir a Internet, a un computador, a plataformas de aprendizaje que faciliten el desarrollo de esa comunicación pedagógica. Y también aquí se incluyen una serie de técnicas y métodos de enseñanza. Como vamos a ver, también dentro de la enseñanza de la literatura hay varias metodologías que podemos igualmente trabajar, ya sea para trabajar el texto escrito o la composición, para favorecer la expresión oral, la escucha. Van a existir varias corrientes y tendencias que faciliten también la organización de nuestras clases. Esto pues ya lo veremos más adelante. Dentro de los componentes de las estrategias didácticas pues deben dejarse definidos los propósitos, finalidades, objetivos o intenciones que perseguimos al momento de desarrollar igualmente nuestra clase. En este caso es necesario clarificar que los objetivos e intenciones son enunciados que describen con claridad las actividades de aprendizaje que van a desarrollar nuestros estudiantes, las cuales se han organizado teniendo presente algunos temas o contenidos curriculares. Y también a través de ellas se definen los efectos que se pretende conseguir en el aprendizaje de nuestros estudiantes en una sesión o en un ciclo o en un periodo escolar. Generalmente estos efectos esperados por el estudiante van a depender también de la calidad de los materiales de enseñanza, de que ellos conozcan su finalidad, de que tengan facilidad para contar con ese material y saber manejarlo, saber también qué se espera de este material, desarrollar en él habilidades también para comprender esos recursos con los cuales se va a desarrollar la enseñanza y tener capacidad como maestros de contextualizar esas experiencias de aprendizaje y darle sentido. Debemos señalar que las estrategias por lo general preparan y alientan al estudiante para que él tenga claridad acerca de qué es lo que va a aprender y cómo aprende. En estas dos preguntas vamos a activar el conocimiento y las experiencias previas con las que llegan nuestros estudiantes para habituarlos a este contexto de aprendizaje. En el caso particular estamos hablando pues de la literatura. Y encontraremos que hay distintas estrategias de acuerdo a los campos que queramos nosotros desarrollar. Si es un campo para la argumentación oral, la argumentación escrita, para todos estos escenarios van a incidir una serie de factores también al momento de explicar y aplicar las pruebas. Siempre debemos tener presente cuáles van a ser las más adecuadas, acorde entonces a la necesidad de aprendizaje que tengan nuestros estudiantes.
Como mencionamos anteriormente, otro componente central dentro de las estrategias de aprendizaje lo constituyen las actividades. Una actividad puede definirse como todas aquellas acciones que realiza un estudiante como parte de un proceso instructivo que él sigue, ya sea en el aula o igualmente en su casa, como un evento para el logro de su autoaprendizaje. En este caso, por ejemplo, podríamos señalar que una actividad es el desarrollo de una guía, de un taller, la planeación de un foro. Pero, ¿por qué son tan importantes estas actividades? Pues precisamente porque permiten entablar una relación entre los saberes previos del estudiante y la elaboración de los saberes nuevos. En este caso, cuando nosotros desarrollamos estrategias de enseñanza, estrategias didácticas, debemos tener esa capacidad de integrar estos presaberes con los saberes nuevos más estructurados que vamos a trabajar en nuestra disciplina. En este caso, debemos llevar a preguntarnos a nuestros estudiantes qué o cómo construyen ese aprendizaje igualmente en el aula. Y para ello debemos propiciar una serie de situaciones o experiencias de aprendizaje, como llevarlos, por ejemplo, a elaborar comparaciones, a plantear hipótesis frente a lo que leen, a observar, a describir, a relacionar y, en este caso, a ejercitar habilidades importantes como plantear preguntas o formular problemas, o identificar, por ejemplo, las distintas tramas que tiene igualmente una obra. Todos estos campos pues tendrían que ver igualmente con una aplicación de la comunicación a través de la escritura. Dentro de estas actividades, pues siempre dentro de la enseñanza de la literatura debemos favorecer la educación literaria y la lectura literaria. Y en este caso pues va a ser muy importante llevar a nuestro estudiante a reflexionar sobre sus propios pensamientos y a asumir actitudes críticas también frente a lo leído. Vamos a ver que estas estrategias didácticas que se empiezan a establecer mediante una serie de actividades van a obrar como una serie de planes que nos permitirán como educadores asegurar un éxito en la disciplina que estamos enseñando. Es importante resaltar en ese orden que las estrategias por lo general preparan y alientan a que nuestros estudiantes aprendan de una manera más significativa y activen de ese modo también su motivación por la interpretación y comprensión de una nueva materia. En este caso, pues vamos a ver que existen muchas estrategias de enseñanza que podemos emplear como profesores para enseñar, pues, en este caso, la literatura. Las estrategias de enseñanza se dividen en tres grandes campos: las estrategias preinstruccionales, estrategias coinstruccionales y postinstruccionales. Cada una de ellas responde a diferentes momentos del desarrollo igualmente de una clase. Las actividades preinstruccionales, como su nombre lo indica, preparan al estudiante para saber qué y cómo se va a aprender. Permiten ubicarlo en el contexto general de la disciplina y en este caso podemos implementar algunos ejercicios como el trabajar con organizadores previos, nubes de palabras, palabras claves, lexicones, mapas conceptuales, teniendo claridad siempre sobre los objetivos, propósitos o competencias que se persigue dentro de la enseñanza. También tenemos las estrategias coinstruccionales que se dan durante la clase y son aquellos recursos de apoyo con los que cuenta el profesor para el desarrollo igualmente de su clase como tal. En este caso
acudir a la conceptualización, a motivar a los estudiantes, mantener la atención. ¿Se puede lograr de qué manera? Generalmente siempre mediante métodos expositivos, propositivos, clases magistrales, elaboración propuesta de graficación de conceptos a nuestros estudiantes, tales como mapas conceptuales, redes semánticas, subheurísticas, ilustraciones de distinto tipo, que igual lo lleven también a tener una representación más sintética de todo lo que se quiere igualmente trabajar durante una sesión o jornada de clase, o también después de un proceso de apoyo, de lectura o de consulta. Y las estrategias postinstruccionales pues le van a permitir tener una visión sintética, integradora y crítica acerca del tema de la clase, valorando así su propio aprendizaje. En este caso debemos motivar dentro de la didáctica de la literatura el desarrollo también de mapas conceptuales, mapas mentales, redes semánticas. Podemos plantear distintos tipos de pruebas con preguntas abiertas, cerradas, de selección múltiple, elaborar bancos de preguntas con los mismos estudiantes y darles la posibilidad también aquí de generar distintas clases de textos, tanto argumentativos, expositivos, descriptivos o toda la gama también de textos literarios, en donde por ejemplo los microrelatos pueden ser un gran evento para trabajar en el aula, o también los textos o cuentos narrados de manera oral. Vamos a señalar entonces que estas estrategias de enseñanza pues son siempre una serie de recursos que nos van a permitir como maestros organizar adecuadamente nuestra enseñanza con el ánimo pues de favorecer esa formación de nuestros estudiantes. En la enseñanza de la literatura pues podemos decir que como una dominancia siempre han predominado dentro de la didáctica de la literatura el uso de algunas estrategias como ilustraciones, el debate, talleres y el aprendizaje cooperativo. Todas ellas permiten o facilitan un proceso de pensamiento en nuestros estudiantes. Las ilustraciones les van a ayudar a tener una representación visual de conceptos y por ello pues van a convertirse en un elemento necesario y atractivo al momento de trabajar en el aula. En este caso, por ejemplo, hacer uso de fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, incluso dramatizaciones, infografías, líneas de tiempo. Todos estos aspectos van a favorecer entonces ese aprendizaje. También aquí podríamos trabajar las historietas o el cómic como un elemento también que va a favorecer los procesos de lectura y escritura. El debate también va a habilitar al estudiante para el desarrollo de su expresión oral, el facilitar en ellos actividades que permitan el intercambio de ideas, va también a generar en ellos una actitud de confianza y a su vez un manejo adecuado de la lengua oral y de su capacidad para organizar un discurso de forma coherente. Aparte del debate, pues vamos a ver que hay muchísimas otras técnicas para poder expresarse de manera oral: el seminario, el Phillips 66, el debate, las mesas redondas, los centros literarios van a ser estrategias importantes en la enseñanza de la literatura. También tenemos el taller, que como su nombre lo indica, pues es un espacio para elaborar, para trabajar y para construir, y en este caso siempre se esperará dentro del taller la generación de un algo. En este caso, este algo será trabajado a partir de las palabras. Los talleres de composición y de creación literaria suelen ser un elemento importante, y en la actualidad, por ejemplo, los talleres pueden combinar técnicas multisensoriales como los videos, el sonido, la música. Todos estos elementos pues van a
enriquecer esa experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y también en la actualidad, pues que nos vemos abocados al uso de las tecnologías, también estamos hablando del aprendizaje cooperativo como una forma para organizar el aprendizaje por pequeños grupos, para potenciar igualmente la colaboración y el intercambio de ideas entre diferentes miembros de un equipo. Estas pueden ser como las estrategias más generales que puede igualmente emplear un profesor dentro de la organización de sus clases. Pero también debemos tener en cuenta que las estrategias de enseñanza deben seleccionarse o aplicarse de tal manera que estimulen a los estudiantes a observar, a analizar, a opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir un nuevo conocimiento. Por ello, debemos organizar nuestras clases como unos ambientes que provoquen a nuestro estudiante ese deseo por aprender. Y en nuestro caso, por ejemplo, los rincones literarios suelen ser un evento importante al momento de favorecer esa enseñanza. También trabajar las revistas o los periódicos murales suelen considerarse como unos recursos indispensables al momento de enseñar literatura. También dentro de nuestras clases podemos trabajar actividades que den lugar a el proceso de síntesis a través del resumen, organizadores previos para entablar relación de informaciones, entablar analogías, desarrollar distintos tipos de preguntas, enseñar estrategias de comprensión de texto como por ejemplo las pistas topográficas y discursivas que puede tener igualmente un texto, desarrollar la representación esquemática de conceptos, trabajar los distintos elementos lingüísticos o estructurales que forman parte de un texto escrito y en este caso de los distintos géneros de la literatura, desde el género narrativo hasta el género lírico y dramático, en todos sus distintos subgéneros. Lo importante aquí es señalar que estos recursos por sí mismos pues no tienen la potencialidad pedagógica, sino que su activación se logra cuando el profesor es creativo, sabe planear también la utilización de estos recursos y dosificarlos igualmente en las distintas clases, con el ánimo pues de llamar igualmente la atención de una manera favorable para nuestros estudiantes. En el esquema que vemos en la imagen adaptado del documento de estrategias para un aprendizaje significativo de Frida Díaz Barriga, vemos que van a existir distintos métodos para trabajar igualmente esa enseñanza de la literatura a través de las estrategias didácticas. Tenemos métodos de corte expositivo como una lección magistral, y en este caso el maestro pues debe tener un buen dominio del tema y habilidades igualmente para la exposición de ideas, que es lo que va igualmente también a trabajarse con nuestros estudiantes. También podemos desarrollar en ellos la capacidad de análisis proponiendo estudios de caso a partir de problemas reales de comunicación, por ejemplo, desarrollar consultas que permitan en este caso indagar sobre la vida de un autor, de un escritor o el problema particular que podamos encontrar en la trama de un libro. También podemos trabajar a través de proyectos, como ya lo había señalado la investigación que leímos de Teresa Kohlenberg, que decía que era una de las metodologías más apropiadas para favorecer la lectura y la escritura de nuestros estudiantes, porque aquí los llevamos a ellos a asumir una serie de responsabilidades. Y ese aprendizaje por proyectos también desarrollaría en nuestros estudiantes la capacidad investigativa, y algo muy importante en literatura va a ser su capacidad para aprender a seleccionar y a buscar igualmente información. También se pueden trabajar contratos de aprendizaje cuando llevamos a nuestro estudiante a desarrollar portafolio de evidencias
para que él mismo también evalúe sus progresos en el aprendizaje. Por ejemplo, colocarlo a redactar un texto literario de sus experiencias de vida, y que este sea objeto de una clase y que continuamente se esté revisando y mejorando acorde entonces a los conceptos que nosotros podamos abordar o a la temática que se vaya igualmente desarrollando. El aprendizaje basado en problemas también va a requerir de la atención del alumno, y en este caso favorecerá también el desarrollo del pensamiento analítico y de síntesis, con participaciones activas pues para la lectura de la realidad. En este caso, formar la capacidad para que el estudiante también se indague y pueda presentar preguntas. Entonces vemos que hay muchísimas estrategias que vamos a poder trabajar dentro del aula. Ya su adaptación a la disciplina, en este caso la literatura, pues dependerá del conocimiento y apropiación de la temática a trabajar dentro del desarrollo curricular que presentemos también nosotros como educadores. Como hemos visto, para la didáctica de la lengua y la literatura va a ser muy importante trabajar distintas estrategias de enseñanza y también contemplar las estrategias de aprendizaje, que son de completa responsabilidad de nuestros estudiantes. En este caso, las estrategias de aprendizaje se definen como procedimientos que el estudiante adopta para adquirir un nuevo conocimiento. Pueden incluir varias técnicas, operaciones y actividades, y generalmente persiguen pues un propósito de aprendizaje, ya sea la solución de problemas académicos o también problemas de otro tipo de contextos. Las estrategias de aprendizaje van siempre ligadas también a desarrollar en el educando hábitos de estudio para poder desarrollar también la autogestión de su propio conocimiento. Entre esas estrategias de aprendizaje podemos señalar que nuestro estudiante puede trabajar a partir de métodos de preguntas, a través de anotaciones y comentarios, a través del desarrollo de estrategias de comprensión lectora principalmente, como métodos que igual van a acercar al estudiante a la adquisición de nuevo conocimiento. Las estrategias para el aprendizaje van a constituirse en formas en las que el sujeto busca controlar el desarrollo de su proceso de aprendizaje. Según Dan Serau, la técnica empleada depende siempre del aprendizaje que se produzca. El estudiante, cuando aprende, puede buscar el desarrollo de un aprendizaje memorístico o significativo. Sin embargo, los dos pueden ser importantes y representan pues un continuo, el uno depende igualmente del otro. De acuerdo a la teoría de Ausubel, la memorización o repetición pues se incorpora también en una de las fases del aprendizaje significativo. En este orden, pues para aprender, los estudiantes pueden igualmente activar distintos tipos de procedimientos. Los organizadores de saberes previos pueden utilizar estrategias para orientar igualmente su atención. Podemos trabajar estrategias que los lleven a organizar la información que se debe aprender y promover también en ellos el encadenamiento, relación e integración de conocimientos o de conceptos para que igualmente puedan desarrollar efectivamente su capacidad, en este caso para comunicarse y utilizar el lenguaje, a través entonces de la comprensión e interpretación de la literatura, que es lo que buscamos dentro de este proceso de enseñanza. Entonces, ya en la siguiente clase vamos a verificar específicamente cuáles van a ser las estrategias para enseñar 4 campos importantes de la literatura: la educación literaria a partir de la lectura literaria y la lectura crítica, la expresión oral a partir de distintas técnicas que favorezcan la argumentación. También vamos a ver cómo se trabaja igualmente la escritura creativa a partir de los talleres,
y cómo se facilita la capacidad para interpretar textos a partir del análisis literario. Hay muchísimas estrategias también que se pueden favorecer para que nuestro estudiante mejore también su capacidad lingüística a partir de esta literatura. Ya terminando la clase de hoy, pues los invito a revisar estas referencias importantes. Varios de estos textos fueron igualmente consultados para hacer esta breve reflexión acerca de la importancia que tienen las estrategias didácticas en la enseñanza y en el aprendizaje de la literatura. Como ya mencionamos, pues más adelante iremos ampliando y ejemplificando ya desde contenidos básicos del área la importancia de estas estrategias al momento de dar desarrollo a la comunicación pedagógica. Los invito entonces a leer el documento complementario y a participar en el foro que se había previsto dentro de la clase.